Hola, ¿qué tal? Enrique Quiroz Chávez con ustedes. Hoy quiero comentarles un poco acerca de la historia de los diferentes dispositivos móviles que he tenido, los diferentes celulares. Esta historia se remonta ya a hace casi 20 años. El primer teléfono que tuve, celular, teléfono móvil, todavía no eran dispositivos inteligentes, era un Nokia 6160. Este era un dispositivo familiar del que quizás muchos de ustedes pudieron haber conocido. El Nokia 6120 era una versión estadounidense de esas de AT&T, que en aquel momento se hablaba de que era necesario abrirle las bandas para que sirviese en la frecuencia que utilizaba Costa Rica. Excelente dispositivo, quienes lo recuerden se van a tener un suspiro cuando hacemos mención a la calidad. Se caían y no les pasaba nada. Eso sí, había luego que ir a juntar la batería, porque la batería era como la espalda del dispositivo, volvérsela a poner y todo bien. Eran dispositivos de verdadera calidad en su armado y sobre todo en su resistencia. Después de ahí tuve otro teléfono muy bonito. Este teléfono me encantaba, fue mi primer teléfono de tecnología GSM, lo que conocemos hoy como 2G. Era un Nokia 3310. Era un teléfono, se conocía también como Nokia Mini. Ya este teléfono tenía algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo podíamos incluirle tonos para sus llamadas, para sus mensajes, en sus notificaciones. Estos tonos se incluían de una manera muy simple. Teníamos que buscarlos en internet, el código, y escribir en el teléfono, en un área determinada, el tono para que luego el teléfono lo reprodujera. Eran tonos polifónicos, como se llamaban en aquella época. Esto les estoy hablando que pudo haber sido en el año 2003, hace ya 17 años. Otro de los teléfonos que tuve, que este teléfono era una cosa muy particular, era un teléfono raro, mi primer dispositivo de la marca Motorola. Ya aquí dejaba de lado la marca Nokia y iba hacia Motorola. Era, si mal no recuerdo, creo que se llamaba Motorola C300. Era un teléfono muy pequeño, muy liviano, el primer teléfono con una supuesta pantalla a color, pero realmente la resolución era terrible, pero lo esperable de la época. Tenía tonos polifónicos, un poco más de melodía, un poco más de sonido. En realidad era toda una fiesta ese teléfono, aunque recuerdo que la batería era terrible, la duración. Y aparte de eso, la cobertura no era la mejor y era súper fácil dejarlo perdido en cualquier lugar por lo pequeño que era. Fácil se salía de la bolsa, realmente era toda una cuestión muy interesante. Después voy hacia una marca que para ese momento era extrañísimo tener un teléfono de esa marca. Era un LG, si mal no recuerdo, creo que era un MG105, un teléfono lindísimo, se veía de una calidad mucho más premium de lo que realmente era en esa época. Recuerdo que fue el primer teléfono que pude comprar nuevo de paquete. Este teléfono en aquel momento, estoy hablando quizás del año 2004, 2005 tal vez. Este teléfono me costó alrededor de unos 90,000 colones. Es como el equivalente hoy en día a unos $150. Era un teléfono ya de un costo un poco considerable para la época. Tenía cámara trasera, no tenía cámara frontal. Fue el primer dispositivo que tuve con cámara. No tenía Bluetooth. En ese momento pues el tema del Bluetooth no era tan conocido como hoy en día. Pero este teléfono me duró si acaso un mes. Y al mes lo cambié, aunque me gustaba por el aspecto físico, por un Samsung E330. Era un teléfono que tenía forma como de una semilla. La verdad es la forma más simple de describirlo. Muy pequeño. Me encantaba, sonaba durísimo. Fue el primer teléfono que tuve con altavoz, con pantalla color. Tenía cámara y tenía algo muy interesante. Era un teléfono de tapita. Entonces estos teléfonos de tapita, este tenía dos pantallas. Les estoy hablando que esto pudo haber sido en el año 2006. Ya tenía dos pantallas, una interna y una externa en la tapa.
La cámara estaba sobre la parte externa del teléfono, entonces cuando uno cerraba la tapita del teléfono podía hacerse selfies gracias a esa cámara y la posición que tenía, y podía verse mientras se tomaba los selfies en la cámara exterior. Todo un avance para el año 2006. Imaginen ustedes cómo estaba Samsung en esa época. Pero posterior a esto se viene algo muy interesante, que es, vuelvo nuevamente a los teléfonos Motorola, y ahora sí, en este momento vuelvo con algo que me gustaba. Esto también pasó en el año 2006. Les estoy hablando del Motorola V600. Fue uno de los primeros dispositivos que tuve, e incluso dentro de la gama Motorola, uno de los primeros dispositivos que reproducían sonidos MP3. Ya podíamos tener ringtones, podíamos poner música. Claro, la capacidad de memoria interna era muy pequeña, creo que era como de 2 megas. Es algo que ya hoy en día ni siquiera nos podemos imaginar. Y lo que hacía uno era que podía tener solo tractos de las canciones y en una pésima calidad de MP3. Pero ya teníamos MP3, ya teníamos conexión por USB. Este modelo en particular todavía no tenía Bluetooth, pero sí era un excelente dispositivo metálico, de tapita. Era el boom del momento. Ese teléfono realmente fue, y creo que al día de hoy sigue siendo uno de los dispositivos más atractivos que apareció. Después de esto me voy a ir hacia algo también muy poco común. He de reconocer que incluso solo ese dispositivo que yo tuve, Sony Ericsson, la verdad ni siquiera recuerdo bien el modelo, pero es un Sony Ericsson que era de teclado giratorio, como si fueran las manecillas de un reloj. Aquí van a ver la ilustración, porque realmente este dispositivo era un Sony Ericsson Cybershot. Entonces la cámara que tenía era muy buena. Realmente la calidad de esta cámara, les estoy hablando del año 2007, era muy buena. Era de 1.3 megapíxeles. Era un teléfono pero que tomaba unas fotos impresionantes, una calidad de video impresionante. Fue el primer dispositivo que tuve ya con extensión de memoria. Recuerdo, era una MMC, una maravilla de teléfono. Tenía una memoria de 64 megas, que para ese momento eso era buenísimo. Podía guardar muchas fotos, podía reproducir MP3, tenía Bluetooth y tenía también algo muy interesante, que era infrarrojo, pero era un infrarrojo de un uso muy universal, porque incluso podía configurarlo para que me funcionara como control remoto de muchos dispositivos. Una verdadera belleza, una verdadera joya de dispositivo. La batería le duraba un montón, creo que hasta el momento ese había sido el dispositivo con mejor duración de batería que pude tener. También tengo por acá lo que a mi parecer ha sido el dispositivo estéticamente más bonito que he podido tener en mi vida, y posteriormente se van a dar cuenta que hay otros dispositivos mejores, pero por un tema de estética, de elegancia, de estilo, de lo que queramos decir, el Motorola V3X. Años atrás había salido el modelo V3, que fue aquel hermoso teléfono metalizado de colores lindísimos, pero yo lo tuve años después, ya en su versión V3X. Este teléfono fue el primer dispositivo que pude tener. Esto fue alrededor del año 2008. El primer dispositivo con micro SD. Tenía una tarjeta de 128 megas. Era muy bueno para el momento. Una cámara de 2 megapíxeles, que también aquí podíamos utilizarla como cámara frontal gracias a su doble pantalla. Una pantalla capacitiva de muy buena calidad. Me encantaba la forma del teclado, los tonos que podíamos tener. Era una maravilla de teléfono, e incluso, si mal no recuerdo, yo creo que el cargador ya era como un micro USB. Era un cargador ya bastante reducido. Ya dejábamos los antiguos pincitos y las cosas que se usaban por algo que claramente se veía mucho más innovador. Pero después de esto vuelvo nuevamente a los orígenes, al Nokia, y precisamente a un dispositivo Nokia
6120 Classic. Creo que este fue de los últimos modelos de altísima calidad que sacó Nokia antes de empezar toda su reestructuración y convertirse en generar su línea Lumia. Era un dispositivo que tenía dos cámaras, tenía su cámara trasera y tenía una cámara frontal, tenía tonos en MP3, usaba sistema operativo Symbian de la serie 60. Fue el primer dispositivo que pude adquirir que soportaba un lector de pantalla. Soportaba un lector de pantalla que se llamaba Talks en aquel momento. Se usaban otro tipo de voces sintéticas, no tenía pantalla táctil. Les estoy hablando que esto fue aproximadamente a finales del año 2008, quizás en el año 2009, pero era un teléfono de verdad de la vieja escuela con las características más actuales para esa época. Realmente fue una maravilla de teléfono, lo tuve muchísimos años y un teléfono de tanta calidad solo se podía cambiar en el año 2011 por algo que fue lo que totalmente cambió mi vida hacia los dispositivos inteligentes, y fue el iPhone 4S. Era una versión de 16 GB. Por primera vez en este iPhone aparecía Siri. Realmente era otra cosa, era tener un dispositivo que para aquella época, con su pantalla de 3.5, 3.7 pulgadas, no recuerdo ahorita, era un dispositivo impresionante. Venir de un Nokia 6120 Classic y pasar hacia un iPhone 4S era otra cosa. Tenía Siri, tenía una cámara de 8 megapíxeles, creo que era en aquel momento, 5 megapíxeles, una cosa maravillosa, la posibilidad de tener múltiples aplicaciones que en ningún otro teléfono había podido tener. Excelente por Apple, mi primer iPhone 4S. Posteriormente a ese, a los 2 años, migro nuevamente hacia un iPhone, pero ahora sí su versión 5S, primera vez con lector de huella. Esto les estoy hablando del año 2013. Era un teléfono lindísimo que hasta hoy me parece que quizás ha sido el diseño de iPhone más bonito que ha existido, con sus bordes y sus biseles bastante rectilíneos. Tenía el Touch ID, tenía su doble cámara. La batería le duraba muy poco, eso sí, no hay duda, pero realmente un dispositivo hermoso, y seguíamos creciendo en la gama de los dispositivos de Apple. Para el año 2015 ya doy un salto, no solo en tecnología, sino en tamaño de pantalla. Les estoy hablando que el iPhone 5S tenía una pantalla de 4 pulgadas y logro pasar en el año 2015 al iPhone 6S con una pantalla de 5.5 pulgadas, si mal no recuerdo. Para mí era un cambio gigantesco pasar de un teléfono tan pequeño a uno, porque tras de eso era el 6S Plus, era uno de pantalla muy grande, de verdad. Claro que tenía muchos bordes, tenía el Touch ID, tenía una mejor cámara, pero lo más importante aquí fue la capacidad de la resolución de pantalla, el tamaño de pantalla, los colores. Era otro cambio de esos que realmente valía la pena y que uno notaba. Después de este iPhone 6S, aprovechando en el año 2017, que ya a los 2 años me correspondía el cambio, tuve la oportunidad de adquirir un iPhone X o el iPhone 10, el del 10º aniversario. Por primera vez un dispositivo con Face ID, reconocimiento facial de altísima calidad y sobre todo de una excelente seguridad, gracias a lo que ya sabemos de la tecnología que utiliza de profundidad y los sensores para el reconocimiento facial. Tenía una capacidad de 256 GB. Imaginen ustedes de mis primeros dispositivos que les decía que no llegaban a 2 megas de memoria interna, a tener uno de 256 GB. Excelente dispositivo. Aún conservo la caja porque hay algunos detalles interesantes de colección que tenía la caja del iPhone del 10º aniversario. Y luego de eso, en el año 2020, ya migro hacia el iPhone 11 Pro Max, que es mi dispositivo principal en la actualidad.
3 cámaras, Face ID mejorado, pantalla OLED, el segundo dispositivo, perdón, con pantalla OLED, el primer dispositivo Apple con pantalla OLED fue el iPhone X, que fue un cambio total de tecnología. Y a inicios del 2020 puedo adquirir este iPhone 11 Pro Max en su versión de 256 GB, un procesador de una altísima calidad, una bestia en procesamiento. Y lo más importante, que seguía evolucionando el tema de los recursos y las características para accesibilidad. Para abril de este año 2020 también adquiero un Samsung de la línea Galaxy A71. Es un dispositivo de gama media que decido adquirirlo por temas laborales para poder involucrarme un poco más con Android, poder probar herramientas de Android, poder validar la accesibilidad en Android. Era un dispositivo que venía con Android 10, verdaderamente sorprendente por el precio que tiene, por lo que ofrece condiciones que pueden tener muchos dispositivos de una gama superior por un precio mucho más razonable. Teníamos varias cámaras, realmente una batería de más de 4000 miliamperios que dura muchísimo. Y lo más importante, que aquí ya con estos dos dispositivos logré analizar y quise hacer este video para que ustedes conocieran un poquito de la evolución de los dispositivos móviles. No es solo un dispositivo que compramos periódicamente, sino que nos acompaña a nivel laboral, a nivel personal, por un tema de accesibilidad. Si quieren conocer cuáles eran los niveles de accesibilidad en cada uno de estos dispositivos y de la evolución que tuvo la accesibilidad desde los teléfonos celulares hasta los teléfonos inteligentes, déjenmelo saber en los comentarios. Espero un like, suscríbanse y nos vemos la próxima.